arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy te vamos a contar cuáles son las entidades que están ofreciendo las mejores tasas de interés por los plazos fijos en pesos. También vamos a repasar las mejores alternativas de inversión disponibles en los mercados de capitales locales. Y en el último bloque vamos a dialogar con el economista Luis Seco para analizar la situación de la economía y las perspectivas que se abren luego de las elecciones presidenciales. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus consultas. Bueno, ya está aquí Santiago Chelala, también está con nosotros, como siempre, Yamila Escala, y una vez más está aquí en esta mesa Augusto Posleman, en esta oportunidad para brindar información para todos aquellos que están intentando, están analizando, evaluando qué hacer con su dinero en este difícil contexto económico que estamos viviendo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, Hola, ¿cómo les va? Bueno, gracias por estar una vez más aquí. Y vamos a arrancar rápidamente con estas pautas electorales que hay. Tenemos poco tiempo y, como siempre, mucha información. Así que vamos a comenzar hablando de un tema de seguros o de seguridad vial, en verdad, ¿no? Porque es importante tener una buena póliza de seguros, que es un tema del que hablamos habitualmente, pero ahí nos acaba el tema. También es importante tomar las medidas para prevenir accidentes, para prevenir siniestros. Y justamente el CESBI publicó en los últimos días un interesante informe que nos brinda información en este sentido. Sí, puntualmente vinculada al estado de los neumáticos, porque, bueno, a ver, la conclusión es que el buen estado de los neumáticos reduce en un 19% la posibilidad, nada más ni nada menos que del siniestro mismo, de que ese siniestro ocurra. ¿Y qué es acá lo importante? La ley de tránsito, la 24.449, lo que indica es que, a ver, vamos con este término, profundidad mínima de dibujo, que es esto, la huella que deja el neumático sobre el pavimento, sea de 1,6 milímetros. Bueno, acá y a partir de ese estudio lo que se recomienda es que sea de 2 milímetros. Obviamente hablamos de cuando uno tiene un auto nuevo, por ejemplo, de unos 8 milímetros. Bueno, eso se va desgastando. Lo que recomiendan es que no llegue a 1,6, sino que tenga esos 2 milímetros mínimamente para justamente prevenir. ¿Prevenir qué? Bueno, cuando el auto está expuesto a situaciones de gran velocidad, sí, gran velocidad, estamos hablando de más de 100 kilómetros por hora, ya sea en agua y esta posibilidad del aquaplaning, como en caminos sinuosos y esta posibilidad de estallar que tiene el neumático, bueno, eso achicarlo a la mínima expresión y por eso hay que tener en cuenta el estado de los neumáticos. Si usted, bueno, se va a poner a medirla, vaya y consulte, ¿sí? Con el gomero. Como, sí, el gomero. La gomería. La gomería, sí. Y él le va a saber indicar cuál es esa situación y algo que parece tan básico como tener a las 4 ruedas en el estado que deben estar. Definitivamente, como es el dicho, ¿no? Hombre prevenido vale por 2. Sí. Y además estamos hablando directamente del siniestro y la posibilidad de que este ocurra, nada más ni nada menos. Definitivamente. Bueno, un tema muy importante que tenés que tener en cuenta. Es también una manera de cuidarte y de cuidar de alguna manera tu patrimonio. Bueno, vamos a cambiar de tema y ahora lo prometido, ¿Cuáles son las entidades en las que podés conseguir el mejor rendimiento por un plazo fijo en pesos? Así es, Ale. Recordemos que el Banco Central, ha fijado una tasa piso para los plazos fijos que está en 23,5 para 30 días y en 25,1 para los 60 días. Pero hay algunas entidades financieras que están ofreciendo un poco más que este piso que puso el Banco Central. La mayoría de las entidades efectivamente cumplen con el requisito, pero como te decía, hay entidades que están dando una mejor tasa de interés para sus clientes. Vemos entonces cuáles son estas entidades. Fíjate, Meridian 24,5, BCT 24, Hipotecario 24 y Montemarco 24, siempre para 100.000 pesos a 30 días. En este caso es casi 1,5 puntos más que lo que dictaminó el Banco Central. Si queremos un poco más, tenemos que ir a 60 días de plazo. También para 100.000 pesos vemos en pantalla 26% ya ofrece Meridian.
BCT 25.5, al igual que hipotecario, y Montemar también 25.5, en este caso medio punto o hasta casi un punto por encima de lo que es, bueno, la medida, este piso que oficializó el Banco Central. Recordemos que todavía están un poco por debajo o casi en línea, diríamos, con lo que es la inflación estimada para los últimos 12 meses y bueno, habrá que ver lo que pasa con el dólar, pero el plazo fijo sigue siendo, hasta tanto no se produzca una devaluación, una inversión interesante porque está dando casi un 2% en dólares para este tipo de inversiones. Sí, definitivamente se trata de una opción que en lo que va de este 2015 no viene dando un mal resultado, pero frente a la perspectiva de cambios importantes en la economía, luego de las elecciones, no me parece tal vez la opción más recomendable. Así que vamos a aprovechar justamente que está Augusto con nosotros para ver, ¿no?, cuál puede ser la alternativa de inversión más recomendable de cara al escenario económico postelectoral. Así es, Alejandro, lo que valdría la pena repasar respecto al plazo fijo es que hay una alternativa muy parecida en términos de riesgo, que son los fondos comunes de inversión a tasa fija. Igual algunos cuando decís fondos comunes de inversión tiemblan. Sí, tal cual. Por eso hago la aclaración a tasa fija. Hay distintos tipos Claro, que no tienen fondos. bonos, no reconozcamos, que no tienen estos bonos que se han visto afectados por esta nueva norma de la Comisión Nacional de Valores. Totalmente, lo que uno tendría que mirar es la composición de los activos del fondo, llegado el caso, que no sean esos activos que pueden ser perjudicados. Puntualmente, para compararlo contra el plazo fijo, habría que ver los fondos comunes de inversión que se llaman de tasa fija, que tienen dos ventajas. Por un lado, tiene una tasa de rendimiento mayor en promedio que los plazos fijos que hemos visto recién, entre el 26 ¿Pero y en el 27%. qué invierten estos fondos? Bien, por eso, tienen sus activos, tienen fideicomisos, quizás que tienen fideicomisos de clase B o C, que tienen rendimientos mayores, Claro. tienen por ahí plazos fijos, pero por los montos que maneja un fondo negocian mejores tasas de interés que las que pueden negociar uno individualmente, tienen por ahí alguna LEVAC, alguna NOVAC, tienen cosas, digamos, que son por ahí un poquito más sofisticadas, que individualmente sería más difícil comprar. Tal cual, o sea que con un riesgo similar vos estás obteniendo una rentabilidad mayor. Pero en este momento puntual que vos decías respecto de digamos, el tema eleccionario que tenemos ahora por delante, que la verdad que la liquidez es un tema más que importante hoy por hoy, yo diría 30 días, 60 días para inmovilizar pesos hoy en Argentina parece un plazo excesivo. La ventaja de un fondo común de inversión es que en 24 horas vos podés hacerte de la plata. Si ves que el gobierno toma una medida así dura que puede impactar en tu rentabilidad o en tu perspectiva de rentabilidad y rápidamente inmediatamente podés retirar el dinero del fondo. Cobraste los intereses a la fecha que estuviste la plata invertida y te llevas los pesos ¿Y enseguida. alguna otra opción, Augusto, para este contexto? Exacto, sí, yo te diría que para quien quiere pasarse directamente a un activo que esté dolarizado, la alternativa que viene ya post-Bodem 2015, que es el bono que está pagando en la semana que viene, existe un bono que sigue en vencimiento, que es el bono del 2017, un bono en dólares, se llama Bonara 2017, que tiene una tasa de interés del 7% y que paga los intereses en abril y octubre, con lo cual es casi como un plazo fijo en dólares al 7%, que también está, digamos, exento de impuestos a las ganancias como con plazos fijos, es una muy buena alternativa. ¿Te gusta para este contexto postelectoral? Sin duda, para pasar en dólares y no en pesos es la mejor alternativa y la más conservadora. Hay otros bonos más a largo plazo con más volatilidad, pero para quien está, digamos, pensando algo tranquilo es el Bonar. Para estar bien protegido, digamos, frente a lo que puede suceder. Muy bien, cerramos de esta manera este bloque. Quédate ahí, en instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, estamos con Patricia Canatelli en este espacio siempre reservado a responder a todas tus consultas. Hoy nos vamos a detener en cuestiones vinculadas con el seguro. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo te vale? ¿Qué decís? Gracias por venir. No, por favor, como siempre, gracias por invitarme. Bueno, pero antes de estar contigo rápidamente vamos a responder a una inquietud sobre la situación de una entidad bancaria, es la de Juana, sobre el estado del Banco de Corrientes. Por supuesto, el agente financiero de la provincia de Corrientes, vemos sus números en pantalla, tiene un patrimonio de 731 millones de pesos, depósitos por 5.370 millones y resultados positivos de 161 millones de pesos en el último ejercicio. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el Banco de Corrientes.
Muy bien, bueno, vamos rápidamente a la pregunta de Karina. Patricia, Karina dice que hace un mes entraron a robar a su departamento y se llevaron varias cosas, entre ellas una computadora. Su compañía aceptó hacerse cargo del siniestro, pero resulta que le dio el 70% de lo reclamado en una orden de compra en una cadena comercial y el resto en efectivo. El asunto, nos explica Karina, es que en esa cadena comercial los precios son más elevados que en otros lugares y además no encuentra el modelo de computadora que le robaron. Nos pregunta si es legal que la compañía la limite a una casa comercial en particular en vez de dejarle elegir y qué debe hacer. En realidad, la obligación del asegurador es la de resarcir. Esto implica que el asegurador tiene que devolver a Karina al estado anterior al siniestro. La computadora me imagino que era usada, así que la aseguradora, al estar pagándole con una orden de compra y un 30% en efectivo, está tratando de limitar lo más posible el tema del daño de la computadora. Le está pagando por una computadora nueva y repartida o dividida de esta manera. Sí, es legal, no está haciendo nada en contra de la ley. La ley dice obligación de resarcir y el asegurador está resarciendo. Tiene acuerdos con casas comerciales, no tiene por qué tener acuerdos con todas. Ahora, si Karina quiere, puede llegar a plantearle al asegurador que le pague en efectivo, que le pague no en efectivo, sino en un cheque el valor del bien. Él va a dar el 100% que le dé El valor una del cantidad bien. menor. El riesgo que corre Karina con esto es que como el bien ya es viejo, se lo deprecien, el asegurador puede depreciarlo por uso y antigüedad y normalmente estas coberturas tienen una franquicia. El asegurador se la puede también aplicar. Entonces, a la larga, O sea, además le recomendás creo a Karina que es- se quede con lo que le dieron. sí, es lo más recomendable. En este momento, con el avance de la tecnología, hay un montón de máquinas que ya no se fabrican. Le da una orden de compra, ella se compra la máquina que quiere. Muy bien. Bueno, Patricia, muchas gracias. Bueno, vamos a responder rápidamente ahora sobre la situación de una compañía de seguros. Lucas, que nos preguntó sobre la situación de HDI. Esta empresa presenta estos indicadores. Un activo de 710 millones de pesos, pasivo 521 millones, patrimonio 189 millones de pesos, resultado positivo 24 millones, primas 799 millones e informa 3.085 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde en nuestro semáforo. Bueno, cerramos así este bloque. Quédate ahí, en instante vamos a estar dialogando con el economista Luis Seco. Muy bien, ya está con nosotros el analista Luis Seco para conversar sobre la situación de la economía y las perspectivas que se abren con las elecciones del 25 de octubre. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Luis? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir una vez más. Bueno, Luis, el lunes se está pagando el BODEN 2015, bueno, este tema que se viene hablando hace tanto tiempo. Se va a realizar un desembolso que va a impactar muy posiblemente en las reservas internacionales del Banco Central. ¿Esperás una turbulencia a partir de esta situación? No, la turbulencia vendría si no se pagara, digamos. En la medida que se pague, hay muchos bonistas, o sea, muchos tenedores de ese bono que lo compraron como un sustituto perfecto de dólares justo antes de las elecciones. Hemos hablado acá ya que hay una tendencia natural de los argentinos a dolarizar sus portafolios antes de los procesos electorales. Sí. Y este era un bono que caía muy bien, digamos, en cuanto al timing, porque Sí, pagaba apenas unas semanas antes de la elección. Lo dramático sería que no se pagara en dólares, sino que se sustituyera por algún bono. Hubo alguna especulación a partir de algunas declaraciones poco felices del presidente de la Comisión Nacional de Valores, cuando la Comisión Nacional de Valores obligó a los fondos comunes a evaluar los títulos en dólares al tipo de cambio oficial, y luego Kicillof, el ministro Kicillof, dijo que había bonistas que querían seguir teniendo bonos. Entonces hubo alguna especulación de que no se pagara con dólares y no con bonos, pero hoy luce ya como que está muy cerca del vencimiento como para hacer alguna cosa diferente, ¿no? De todas formas, no estamos hablando de un desembolso que representa, ¿no?, cerca del 20% de las reservas que tiene el Banco Central, y el gobierno lució, por lo menos en los trascendidos, preocupado, intentando negociar, ¿no?, un acuerdo o extender, ¿no?, el acuerdo de monedas con China, justamente para intentar amortiguar, ¿no?, el efecto de este pago sobre las reservas. Lo que pasa es que hay algunas restricciones. Primero, que no se puede tener, supuestamente el swap chino no podría, por carta orgánica del Banco Central, representar más de un tercio del total de los activos, y ya se está cerca.
Ya no lo representa, de hecho ya no son 11.000 millones, Claro, lo que con pasa- reservas de 33.000. Sí, lo que pasa es que ahí el problema está en que si es el del total de las reservas O del total de los activos. Entonces claro. ahí hay una discusión, primero. Segundo, hay un tema muy fuerte, del dinero es fungible al fin del día, pero buena parte de esas reservas que vos mencionás son dólares que se tendrían que haber usado para pagar importaciones, ¿no? Hoy el atraso de pago de importación en Argentina Sí. supera con creces ya el pago del Bodén. Por lo tanto, uno podría decir en el límite, no solo Argentina o el Banco Central dejó de darle dólares a los importadores por el monto del Bodén, sino que un poco más, como para hacer una reserva, digamos, para pagar cosas. Otro bono que vence en estos días. No es el solo bono- China ha ayudado, ¿no?, al Banco Central del Gobierno, sino también los importadores, ¿no? Sí, claro, bueno, eso de ayudado, digamos, uno lo hizo voluntariamente, se supone, el gobierno chino o el Banco Central chino, y otra cosa, Un bono patriótico sería, los ¿no? importadores que siguen obligados, y también hay que pagar el bono de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que también van a salir de la reserva del Banco Central otros 1.000 millones de dólares en pocos días, ¿no? Ahora, Luis, el ministro también habló un poco de los voceros del apocalipsis, que siempre están, digamos, diciendo que va a venir una catástrofe que nunca llega, pero realmente es difícil explicar por qué no llega, en el sentido de que las reservas son pocas, si uno toma en cuenta las reservas reales de la economía, hay préstamos de corto plazo con el Banco de Basilea, con el Banco de Francia, estos swap con China, digo, hay pocos dólares y un montón, muchos pesos dando vuelta. Entonces, ¿por qué efectivamente no se dispara el tipo de cambio? Y parece que la situación está controlada, no hay corrida contra los bancos, hay un montón de cosas que uno puede decir, bueno, no estamos ni cerca de una crisis, cuando en realidad los dólares que hay en la economía son muy pocos. Te diría, definamos crisis y definamos catástrofe, ¿no? O sea, los argentinos hemos, después de tantos años de crisis y de catástrofes, tenemos una definición de cuando la cosa está muy mal que es muy extrema. Si vos le plantearas en abstracto a cualquier ciudadano de otro país o a un analista externo, un economista de otro país emergente, diciendo, tengo un país que hace 5 años que no crece, que cayeron sus exportaciones más de 25%, que se está quedando sin reservas y que la relación de reservas fuertes sobre el total del activo es menos de un tercio. Si lo comparás con el pasivo en pesos, te da una relación, digamos, donde el pasivo en pesos es mucho más alto, digamos, que el pasivo en dólares fuertes, y si descontás todo lo que se hizo, la cosmética que tiene el balance del Banco Central, te quedás en una situación mucho peor. Hoy la relación de convertibilidad está en 17, o sea, dólares contra reservas, contando los 33.000. Cuando vos le empezás a sacar cosas ahí, te vas a números que prefiero no mencionar, digamos. Entonces, haces la pobreza es del 25 o 30%, depende de la definición. Hoy en el seminario, en la conferencia anual de Fiel, hay números que te muestran que ya está arriba del 30% de vuelta. Entonces digo, uno repasa esas cosas y dice, bueno, ¿qué es la catástrofe? ¿Qué tenés que ver para hablar de catástrofe? Bueno, tenemos una brecha del 70% entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio de mercado. Digo, me parece que hay una situación en la cual fue tan fuerte la crisis del 2002 que hoy cualquier cosa nos parece poca. La quiebra que vos mencionás del balance del Banco Central sería un tema que terminaría con la gestión de cualquier equipo económico en cualquier país mediocre del mundo. Mediocre. ¿Sí? Y sin embargo acá uno dice, bueno, che, no pasa nada. No, ¿cómo? Nos pasa un montón de cosas, salvo que nos hemos acostumbrado de alguna manera a decir, bueno, tan mal no estamos, ¿no? No, la pregunta es por qué, digamos, siguen creciendo los depósitos, por ejemplo, por qué la gente sigue confiando en el peso y por qué no hay corrida, que sería como el punto, me parece, el termómetro clave para decir, bueno, mira, estamos entrando en una crisis, hay, como hay en Grecia, en otros países, corrida contra los bancos. Eso en Argentina no pasó. No, es cierto. Yo creo que una gran diferencia es que se percibe al sistema financiero como aislado, porque, digamos, en Argentina no hay préstamos, o sea, no hay deuda, no hay crédito, entonces el sistema financiero hoy luce menos expuesto al sector público y al sector privado. Pase lo que pase con el sector público o el sector privado, el sistema financiero no va a quebrar, entonces uno prefiere tener depósitos. Y también está el cepo. Y ahí, para terminar, el cepo hoy funciona porque por primera vez en la historia, y eso sí hace una diferencia, estamos en un final de ciclo político con un gobierno que ha tenido un poder residual casi único. Todas las crisis fuertes de la historia argentina se asocian con un gobierno débil. Y esta es una presidenta que está dejando el poder con 40% de imagen positiva de su gestión, digamos. Y eso es una diferencia tremenda en cuanto, por ejemplo, a un cepo que funciona y un cepo que no funciona, ¿no? Claro, justamente la pregunta, ¿no?, en la línea de lo que te viene diciendo Santiago, es cómo con todo esto que señalaste, la presidenta tiene un 40% de popularidad y el candidato oficialista está liderando las encuestas, ¿no?, para las elecciones presidenciales. Bueno, yo creo que hay esta dicotomía entre la percepción. Mirá, a Dilma le pasó lo mismo, ¿no?
O sea, Dilma termina su gestión con una muy buena imagen, es reelecta, gana 2 elecciones, porque ganó primera vuelta y segunda vuelta, contra un candidato que decía que había que hacer exactamente todo lo contrario que decía Dilma que había que hacer. Y ahora Dilma tiene que hacer el programa económico que sería el programa económico de su opositor, ¿sí? Y no puede hacerlo. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque el partido político dice, no, vos prometiste continuidad, vos dijiste que iba a seguir todo como hasta ahora, no como decía tu opositor, ¿no? ¿Y Cualquier crees que similitud estos con- problemas crees que se van a dar justamente? Cualquier espejo, si eso actúa como espejo de la Argentina, esperemos que no, digamos, pero la verdad es que hay cierta similitud cuando vos tenés una geografía que no está preparada para un ajuste, cuando la economía te demanda claramente un ajuste, ¿no? Ujú. O sea, vos ves que justamente, digamos, que ¿crees que Scioli, en caso de ganar, intentaría la continuidad que está prometiendo? Yo creo en los mandatos, y a mí me parece que los mandatos no se cambian fácilmente, ¿no? Y me parece que el mandato con el cual va a ganar el oficialismo va a ser un mandato de continuidad, por eso gana el oficialismo. Y frente a ese mandato de continuidad, la economía demanda exactamente otra cosa que se ha puesto más en evidencia aún por la situación internacional y la devaluación de Brasil. Antes, hoy uno podía decir, bueno, se puede devaluar un poquito más, un poco menos, pero ahora luce que es inevitable corregir el atraso cambiario y el problema del precio negativo de la economía argentina, y eso lo ha puesto muy claramente en evidencia la situación en Brasil. Muy bien, Luis, bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de Luis Seco sobre el final de este ciclo político en términos económicos y las perspectivas, los dilemas que se abren luego de las elecciones presidenciales del próximo 25 de octubre. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.